Pues a ver, el interés tanto de la empresa como del trabajador, yo lo equipararía al interés vital que debería tener cualquier persona por caminar hacia adelante y cada día ser un poquito mejor en cualquier área. Yo diría primero porque eso repercute en la empresa, obviamente, siempre traen algo nuevo que han aprendido, luego les da mucha más seguridad en sí mismos, ¿no? Y luego también, claro, esta seguridad en sí mismo, cuando te diriges al cliente o cuando desarrollas un plato, pues estás más sueltos. La ayuda a entender todo el mecanismo que tiene una empresa. Entonces, la parte de la cocina, la parte del almacén, la parte de la sala, de la mise en place, de todos. A ver, yo creo que es un mix de todo y quizás el que la Federación cuando ofrece cursos respecto a otras alternativas habla más nuestro lenguaje, lo domina mejor. Lo que tiene realmente más fuerte que otras entidades de formación es que el profesorado viene precisamente del mundo de la hostelería. Son gente que van a solucionar preguntas que han estado ellos mismos preguntándose, o sea, que están sobre el terreno. Obviamente ahora mismo es muy interesante el curso de sommelier, porque bueno, sabemos que es un mundo muy amplio y cuando ya te crees que te has formado hay que volver a empezar. Vale, pues lo que me ha llamado la atención principalmente del curso es que en el sector de la hostelería hay muchas veces que estamos muy centrados en vender más, pero a veces nos falta un poquito de formación o de espacio para buscar esa rentabilidad.